Ex, ex, exquisita radio. Exquisita radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos, ¿cómo están? Excelente lunes a todos. Les saluda Julieta Claustro, conferencista, hoy en un nuevo programa de personas que trascienden e inspiran. En este día que queremos compartirles, por supuesto, un tema nuevo, un tema diferente. No lo habíamos tocado de esta manera y tiene que ver, hablando de este mundo emprendedor, con los miedos, con todos los temores que nos surgen de repente por ahí a las emprendedoras, a los emprendedores. Y para esto hemos traído a una invitada que estimamos bastante. De hecho, ella apoya uno de mis programas, que es el de autoestima efectiva. Su nombre es Estela Arriaga, ella es psicóloga, es terapeuta también y tiene una marca, una empresa muy bonita que tiene que ver con esta cuestión del crecimiento desde el interior para tener resultados hacia el exterior. Aquí creo que ya está conectada Estela, vamos a saludarla. Hola Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Julieta? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, Estela, un placer poder platicar nuevamente contigo. Les estaba ahorita compartiendo a nuestros amigos de personas que trascienden e inspiran que el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy útil, creo yo, para todas las personas que estamos emprendiendo, que tiene que ver con los miedos cuando uno desea tener éxito en sus proyectos profesionales. Así que bueno, pues bienvenida, espero que te encuentres súper bien. ¿Y qué te parece si vamos comenzando platicándoles, Estela, un poquito sobre qué haces tú, de qué trata AeroHealing y que nos platiques también un poco sobre tu historia como emprendedora, pero hoy en día como empresaria? Adelante, Estela, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Siempre me encanta estar contigo. El tema que nos pediste es un tema que, fíjate que lo hemos platicado mucho en empresas a lo largo de la pandemia. Sí. Porque regularmente tenemos como volteado pues el contexto o el significado de los miedos. Primero me gustaría empezar por ahí. ¿Sí? ¿Qué es un miedo? Ok. ¿Qué significa para ti un miedo, Julieta? ¿Qué es un miedo? Algo que no me deja avanzar, Estela. ¿Alguna sensación como si hago tal cosa, qué tal que pase esto? Entonces es como esa piedra mental, que de repente uno no hace las cosas porque tememos que suceda una cuestión que quizá pues no va a suceder. Entonces como algo que me impide avanzar. Yo lo relaciono de esa manera. Perfecto. ¿Y de dónde nace? ¿De dónde nace? Fíjate que venía reflexionando sobre esta temática. Creo que pudiera ser, bueno, desde mi punto de vista, de dos formas. Una quizá dentro de la familia, de acuerdo a cómo hayamos sido educados, y otros miedos creo que los vamos aprendiendo conforme vamos creciendo, a un aspecto como más social. No sé si sea correcto eso. Es correcto. Sí. Y sabes que nace sobre todo de lo que no conocemos. Si tú te pones a analizar, por ejemplo, el contexto familiar que me estás mencionando, Sí. nuestros papás nos van a enseñar muchas veces para que nosotros no repitamos los errores que ellos repitieron, o para que no suframos cosas que ellos han sufrido, o para que no tengamos cosas que ellos sí han tenido y que no les gustaron. Ok, sí. ¿Sí? Pero si en realidad ellos sí supieran y conocieran la fórmula para no sufrir, para no tener eso que ellos no quieren que tengamos, etcétera, Sí. ellos no lo estarían pasando. Ok. Entonces ellos desconocen el camino, no lo conocen. Entonces cuando tú le enseñas a alguien el camino de algo que no conoces, estás infundando miedo. Okay. Le estás enseñando miedo. Y de ahí es de donde surge el miedo, de lo que no conozco. Entonces, si a mí en mi casa, o a ti en tu casa, o a los que nos están escuchando, en su casa, en su familia, les enseñaron en base a algo que no conocen, les enseñaron a tener miedo.
Sí, sí, Te voy a sí. poner un ejemplo bien simple. Los papás que han tenido muchas carencias económicas, ¿sí? Sí. Que les enseñan a su hijo, a sus hijos, todo lo que les enseñan está motivado para no tener esas carencias. Ujú. Sí, Realmente cierto. lo que le estás enseñando es el miedo a la carencia. Ok. ¿Me explico? Sí. Ok. Así es como surge el miedo, Ok. a algo que no conozco. Cuando no conozco cómo hacerlo, tengo miedo. Sí, claro. Y entonces, el miedo al éxito viene muy ligado con lo mismo, porque no lo conozco. Sí, Estela. Entonces ahí, bueno, hablando pues de la familia, ¿no? Yo tenía, de hecho, mi pregunta, la primera pregunta hacia ti iba a ser precisamente esta de qué es el miedo y de dónde proviene, ¿no? Esos temores que nos vamos apropiando nosotros. Hablando de esa cuestión, supongamos hoy, ¿no? En este programa de Personas que Trascienden, que está enfocado a llevar herramientas útiles a los emprendedores para que sí podamos tener resultados positivos, ¿cómo le podemos hacer a aquellas personas que quizás sí venimos de una familia donde hubo pues carencias económicas, donde hubo ese sentido de protección quizá inconsciente? ¿Cómo le podemos hacer para que se vaya disolviendo o transformando, Estela? Tú eres experta en estos temas como psicóloga, como terapeuta. ¿Cuáles serían como esos primeros pasitos a dar a aquellas personas que sí venimos de familias donde no hubo tanto económicamente y de cierta manera papá o mamá pues nos querían proteger pensando que si teníamos éxito profesional pues no íbamos a ser felices o nos pudiera pasar algo negativo? Ahí que pudiéramos Lo que comentar. pasa es que ahí existen dos vertientes. ¿Sí? Los papás que educan o que enseñan de manera a veces bien inconsciente, esto que tú mencionas, es que si tienes éxito y si tienes dinero y si la gente te ve y si la gente te reconoce, vas a sufrir. Ok. Y hay Sí. la otra vertiente que te enseña, no repitas nuestros patrones, avanza, sé exitoso, que te vaya bien, que tú Ok. sí lo puedas tener todo, que Sí. tú sí puedas lograrlo. Existen las dos. Ok. Las dos pueden estar centradas en miedo, miedo a tener éxito, miedo a ser visto, porque cuando tengo Sí. éxito soy visto, Sí. los demás me ven. Y mientras más me ven, más corro el riesgo de que me critiquen, que generen algún juicio conmigo o hacia Sí. mí, más corro el riesgo de ser rechazado, más corro el riesgo de no pertenecer a ciertos núcleos a los cuales yo quiero pertenecer. Y ese riesgo es real. Sí. Sí, es Y cierto. tu inteligencia interna lo sabe. Y por eso tienes miedo. Ok. Porque tu inteligencia muy dentro de ti sabe que estás corriendo ese riesgo. Y no olvidemos que los seres humanos estamos diseñados para sobrevivir. También, sí. ¿Ok? Entonces, no podemos olvidar eso. En base a esa supervivencia es que nosotros decidimos muchas de nuestras decisiones las tomamos en base a ese mecanismo de supervivencia, ¿sí? Ok. Entonces, si yo tengo miedo a tener éxito, tengo miedo a varias cosas. Tengo miedo a ser visto, tengo miedo a ser juzgado, tengo miedo a ser rechazado, tengo miedo a ser criticado, tengo miedo a no pertenecer. Sí. Tengo miedo de romper con estereotipos, con expectativas, ¿sí? Ok, Y que sí. mucho de lo que yo he hecho y mucho de lo que yo he trabajado se rompa. Ok. No sé si te ha pasado, no sé si te suena, no sé si Sí, te Estela. familiarizas con Claro, esto. claro que sí. Vas diciendo cada palabra, cada frase que dices, la hago mía cuando digo, ay, como que eso me ha pasado, ¿no? En algún Me momento. resuena. Me resuena, así es. Y por eso te preguntaba esa parte y qué bueno que haces la diferencia entre aquellos papás que quizá dentro de nuestra infancia, en esa etapa, habían carencias, pero te motivan, ¿no? O sea, como papá, como mamá, te motivan a que seas mejor, como tú dices, a que no tengas tú ya de adulto esas carencias. Y la otra parte, ¿no? Donde dicen, no, es que qué tal que tengas éxito y que te pase algo malo. Entonces ahí creo
que ambas partes pudiéramos tener como que trabajar mucho esa cuestión, no sé si sea, Estela, la palabra correcta, del merecimiento. Sí va también en ese sentido de aprender nosotros, hoy en día, adultos, tanto mujeres como hombres, que estamos emprendiendo, a aprender a decir, yo merezco una vida mejor. Si hablamos de ese tema de merecimiento, para Sí, poder, podemos sí, hablar del tema de merecimiento, uh-huh. pero también podemos hablar del tema de la realidad. Ok, Eh, Ahora está como muy de moda esta parte de enfocarnos a tú eres importante, tú eres lo más importante, tú lo mereces todo. Claro, pero ¿a qué precio? uh-huh. ¿Cuál es Ok, la realidad del precio que voy a pagar para poder solventar esas creencias? La vez pasada que tú y yo platicamos en tu sí, programa hablábamos de las creencias. así es, sí, Entonces, hablábamos de que todas las creencias, si yo las quiero materializar en mi vida, tienen un precio a pagar. uh-huh. Entonces, ¿cuál es el precio que yo voy a pagar para materializar esa creencia de que yo todo lo merezco? Lo merezco todo y merezco lo mejor. Sí, ¿A qué uh-huh. precio? ¿Al precio de brincarme los derechos de los demás? ¿Al precio de esclavizar gente? ¿Al precio de negrear trabajadores? ¿A Ok, qué precio yo voy sí, a hacer real eso? uh-huh. ¿Sí? Sí, Entonces, no podemos limitar eh, la realidad o, uh-huh. o esta solución. No podemos limitar la solución del miedo al éxito Uh-huh. a un solo punto. Este miedo al éxito es Sí, sumamente vaya que sí. amplio. Entonces, necesitamos ver varios puntos. El primer punto siempre, siempre, siempre va a ser el núcleo familiar. Ok, ¿De qué manera creciste en base a ese tema? uh-huh. ¿Cómo fue que creciste? Yo tengo pacientes y alumnos que han tenido una vida con sus papás donde hay mucha comparación. Por ejemplo, un Ah, muchacho también, de 18 años sí, y el papá le dice constantemente, es que yo a tu edad uh-huh. ya trabajaba y ya me valía por mí mismo. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Es que yo a tu edad Uh-huh. estudiaba, trabajaba y mantenía a mis hermanas porque mi papá nos dejó. Sí, Es que yo a tu edad ya había enganchado mi casa y ya tenía mi propio carro. Yo a tu edad ya me había independizado y ya había viajado por el mundo. uh-huh. Y muy constantemente escuchamos estos testimonios en donde yo a tu edad ya había Sí, hecho esto y esto y esto, ¿y por qué tú no? uh-huh. Sí, claro. Entonces, pues visto desde la perspectiva del papá es una manera de motivar al hijo, ¿no? Sí, pero ahí ¿Ah? estamos, sí, claro, pero ahí la otra parte, ¿verdad? Sería ver esa personalidad del hijo, porque qué tal que no le caiga como motivación, sino al contrario, ¿verdad? Exacto, Ajá, exacto, no le sí, cae. O sea, desde la perspectiva del papá es una motivación, ok. pero desde la perspectiva del hijo es sumamente desmotivante. ¿Por Uh-huh. qué? Porque los tiempos no son los mismos, Una, no sí, es igual de fácil comprar una casa ahorita que lo que era hace 40, 50, 60 años. No uh-huh. es lo mismo. Así es. Simplemente las opciones a elegir para estudiar una carrera ahora son infinitas. Hay una Uh-huh. infinidad de información y de opciones que los jóvenes, a los que los jóvenes se enfrentan y antes no existían. Antes había Uh-huh. 3, Sí, 4 opciones. Era más fácil. Antes todo era más fácil, entre comillas. Las elecciones eran más fáciles sí, muy porque cierto. no había tanta opción para elegir. Uh-huh. Entonces, esa comparación ya no debería de existir. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ya no es lo mismo. Claro. Pero el papá no lo ve así. Entonces, primer punto, analizamos la situación familiar. ¿Cómo es que Ok. hemos crecido o cómo es que esa persona en cuestión, ese paciente o ese alumno, ha Uh-huh. crecido en base a la temática motivacional con respecto a ser exitoso, tienes que ser alguien en la vida, Uh-huh. ¿sí? Sí. Después nos tenemos que pasar a la parte de significados. Uh-huh. ¿Qué significa para la persona tener éxito? Ok. ¿Qué significa? Ajá. Hoy en día tú hablas con mujeres o con hombres
Y ese significado va a ser bien variable de una persona a otra. Sí. Para una mujer, alguien te puede decir, para mí, tener éxito va a ser el día en que yo tenga a mi esposo, tenga a mis hijos y pueda sentir que yo puedo cuidar y proteger a ese núcleo familiar. Sí. Pero después otra te va a decir, yo voy a ser, para mí el éxito es poderme ir a viajar por el mundo, poder estudiar mi maestría fuera del país, poder estudiar después un diplomado y poder después hacer un doctorado. Ese va su éxito. Sí. Ok. Para otro va a ser, mi éxito va a ser doctor, para otro va a ser ingeniero, para otro va a ser cantante. Entonces, después de ver el núcleo familiar, nos vamos a ir a enfocar a la parte de los significados. Porque, acuérdate, lo hablábamos la vez pasada, los significados nos van a dar como resultado creencias. Así es. ¿Sí? Sí. Y estas creencias van a ser la base de mis decisiones. Ok. Y si para una persona tener éxito trae una connotación negativa, pues no podemos pretender de ninguna manera que esa persona le sea muy grato ir avanzando por la vida y logrando metas, porque la connotación del significado es negativa. Exactamente. Sí, ahí Estela, entonces podemos hablar de esos llamados programas, o sea, programas mentales que Las sí se pueden, programaciones. sí, y se pueden transformar, Estela, digo, la buena noticia que se pueden transformar, ¿sería eso? O sea, para la gente. Sí, se pueden Sí. transformar, se pueden Ok. transformar totalmente. Hay muchas técnicas, existen muchas. A mí me gusta siempre decirles a mis pacientes que nada es magia. Muy bien, sí. Nunca, nada es magia. Que es un Tenemos proceso, que ¿verdad? aprender a Sí. usar nuestro cerebro, tenemos Sí. que aprender a ser conscientes. Ok. Primero tenemos que conocer cuáles son las creencias que han estado rigiendo nuestras decisiones y que nos infunden tanto miedo. Primero hay que Sí. conocer al enemigo, Muy bien. ¿sí? Después hay que enfrentarlo y después hay que modificar todo lo que hemos ido sembrando alrededor. ¿Por qué? Porque cada vez que tú fortaleces un miedo o fortaleces una creencia, es como armar a su alrededor toda una valla de protección. O sea, tú imagínate a una creencia como un pilar y a su alrededor toda una valla fuerte. Ok. Sí. ¿Sí? Sí. Si no tuviera esa valla, la creencia no pudiera ser tan fuerte en nuestra vida, no pudiera tener tanta influencia en nosotros. Tenemos que ir construyéndole toda esa limitación alrededor para que nada la debilite. Muy bien. ¿Ok? Entonces Sí. tú imagínala así. Para poderla cambiar, tengo que conocerla, saber lo que hay adentro y saber cuál es el diámetro, cuál es la profundidad, cuál es el color, cuál es el material con el cual yo he estructurado esa protección a su alrededor. Y una vez que la conozco, ya sé cuáles son las herramientas y elementos que voy a utilizar para derrumbarla. Y en su lugar voy a construir una nueva. Porque en terapia decimos siempre que no podemos dejar espacios vacíos. Siempre tenemos que colocar algo sobre lo que hemos derrumbado. Si yo derrumbo miedo al éxito, ¿qué voy a poner encima? ¿Tú qué pondrías encima? ¿Yo qué pondría encima? Pues seguridad, certeza. Dice una maestra también mía, Silvia López, también muy buena, habla de certeza ella siempre, ¿no? De sabernos pues ya protegidos, sabernos con las herramientas, o sea, comenzar a estar seguros desde ahí. Dice que es diferente estar con la seguridad a tener la certeza, o sea, que estamos ciertos de que va a ser de una manera. Entonces lo cambiaría yo por eso, pero basándome en lo que tú dices, Estela, de esa parte que es un proceso, porque también a veces uno quiere, ¿verdad?, que los cambios sean de la noche a la mañana, luego nos desesperamos y ahí surge la desesperación y luego ya no queremos hacer nada. Entonces ahí sí es muy cierto lo que tú mencionas. No se trata como de hoy comienzas y ya mañana eres otra persona. Entonces sí es paso a paso, ¿verdad? Claro, es un proceso. Okay. Primero tengo que ser consciente que le tengo miedo a ser exitoso. Tengo miedo a que la gente me vea. Sí. Tengo gente a ser juzgado, criticado, rechazado y todo lo que hablamos hace rato. Le tengo miedo. Okay. Me da miedo. ¿Por qué? Por lo que tú quieras.
porque pues así fue como crecí, porque fui un hijo maltratado, porque mi papá se la pasó comparándose conmigo, por lo que tú quieras, pero le tengo miedo. Ok, sí. Y para poder justificar ese miedo, yo he hecho esto y he hecho esto también, esto es todo lo que yo he hecho, que le llamamos falsas herramientas. Todas estas falsas herramientas son las que yo he utilizado para justificar ese miedo y para poder crear y desarrollar a su alrededor toda esta valla que te decía yo ahorita. Sí. Estas son las falsas herramientas y estos son los miedos que yo tengo. Este es para llegar a esa conciencia es un proceso también. No es tan fácil aceptarlo. No es tan fácil para una persona de casi 50 años aceptar que después de tanto tiempo trabajando, luchando, despertándose todos los días temprano, yendo y viniendo al trabajo, teniendo tantas ideas, tantos proyectos, no le va bien y no es fácil aceptar que el motivo es que le da miedo tener éxito. Sí. No es fácil aceptarlo. Sí, fíjate, ahí Estela, acabas de decir también un tema súper importante, la cuestión de la aceptación, ¿verdad? De cuando uno quiere hacer un cambio en su vida, un cambio para seguir avanzando y esa parte de aceptar qué es lo que se tiene que modificar, como que surge cierta resistencia. Tú, Estela, como psicóloga, como terapeuta, ¿cómo se puede comenzar a trabajar esa primera parte? Supongamos que hoy nos están escuchando personas que ya aceptaron que en sí mismas o en sí mismos hay algo que no les permite avanzar y no les permite tener esos resultados buenos en sus negocios, en sus emprendimientos, pero ya lo están intentando aceptar, pero para que vean que no es algo malo el aceptarlo, al contrario, es ese primer paso que tú nos dices. Ahí, ¿qué sugerencia se le puede dar a esa chica o ese chico que está ya 100% comprometido con una meta? Ya no digamos varias, ¿no? Pero vámonos con una meta y que está aceptando que hay algo en su mente, en sus creencias, como tú decías, miedo a ser juzgado, miedo a caer, ¿verdad? Que de repente, pues, así sucede. Cuando uno emprende, pues hay derrotas, ¿no? Hay fracasos, pero aprendemos. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al tema de la aceptación para poder seguir con el siguiente paso? Cuando yo ya lo acepté, es cuando entramos a esta fase que te decía ahorita de la realidad. Ok. Cuando yo ya lo acepto, empiezo a aterrizarme a la tierra, empiezo a tener los pies en mi realidad. Y mi realidad es que le tengo miedo. Mi realidad es que lo he estado justificando. Mi realidad es que quiero lograr algo, quiero que mi empresa crezca, quiero que mi empresa sea exitosa, pero no sé cómo. Esa es una realidad. Muy bien. La realidad es que yo creía que yo era seguro de mí mismo, que yo sabía que tenía las herramientas y la realidad es que no. La realidad es que no lo tengo. La realidad es que no lo sé porque he vivido en una fantasía envuelto por todas estas falsas herramientas que me permitían justificar mi miedo. Ya. Entonces estoy pinchando el globito en el que yo estaba flotando y estoy cayendo a una realidad. En nuestro trabajo como terapeutas es que el paciente no se dé de sopetón en el piso una vez que pincha el globito y va cayendo a la realidad. Nuestro trabajo es irlo despacito para que el golpe al piso de la realidad sea lo menos dañino posible, lo menos invasivo posible. Muy bien. Pero ese es el proceso que nosotros tenemos que llevar, de la fantasía del miedo y las falsas herramientas a la realidad de sí tengo miedo, sí quiero pero no puedo, creía que sabía pero realmente no lo sé y necesito ayuda. Sí. Perfecto. Y ahí, Estela, es la parte que tú me decías que no hay bueno ni malo, ¿verdad? También eso tenerlo muy claro, porque quizá una persona que diga, ay, es que si yo acepto que tengo este temor, este miedo a X cosa, ¿no? Pero no me deja avanzar, que se pueda sentir como un poquito mal, o sea, consigo mismo, que diga, no, es que van a decir que soy cobarde, ¿no? Por decir algo. Entonces, aceptar que no hay bueno ni malo. ¿Cómo se le llama a eso, Estela? Así como esta parte, pues tú como psicóloga y terapeuta, porque si no podemos decir ni positivo ni negativo, ¿cómo se le llamaría? ¿Ser neutros o cuál sería? ¿Cuál sería la palabra? Neutral. Queremos llegar a una neutralidad. Okay. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos esto está bien, eso está mal, esto es bueno o esto es malo, estamos juzgando. Ya.
Ok. Y es precisamente, acuérdate, Sí. uno de los elementos del miedo al éxito es el miedo a ser juzgado. Sí. Entonces, a medida en la que el paciente o la persona suelta esta necesidad o este significado o esta enseñanza o este hábito, llámalo como quieras, Sí. de juzgarse a sí mismo, va a ir soltando también uno de los elementos del miedo al éxito, que es el miedo a ser juzgado. Sí. Sí, o sea, tiene una gran conexión, porque si yo soy bien duro conmigo mismo para juzgarme y todo el tiempo estoy, es que eres un tonto, es que eres un débil, es que eres un cobarde, es que, Sí, muy cierto. pues, Sí. imagínate, si lo hago yo conmigo mismo con tal dureza, por supuesto Claro. que le tengo miedo a que los demás lo hagan. Sí, O sea, sí, en la sí. medida en que se le enseña al paciente o al alumno a dejar de hacer eso o a soltar ese hábito, acuérdate, no desaparecemos las cosas, las cambiamos por otro. Hacemos intercambios, ¿sí? Sí. Entonces, en la medida en la que nosotros le enseñamos eso a nuestro alumno o a nuestro paciente, ese miedo se va a ir yendo. ¿Por qué? Ah, Porque muy estoy bien. soltando sus elementos, están quedándose débiles, sin fuerza, sin argumentos. Ya no estoy enganchado a las falsas herramientas con las cuales estoy justificando mi miedo. ¿Sí? Sí, sí, muy claro, Estela. Sí, sí, comprendo. Ojalá que las personas que nos están acompañando hoy o vayan a ver esta entrevista después, porque recuerden que siempre queda aquí grabada, tanto en Exquisita Radio como en Personas que Trascienden e Inspiran, puedan tomar aquellos elementos que sientan que son para ustedes. Aquí, Estela, siempre les decimos a la gente pues que nos sigue ya, que nos escucha, que todo lo que hablamos obviamente es con la intención de que les ayude a seguir en crecimiento, tanto personal como profesional. Y bueno, yo sé que habrá teorías que encajen con nosotros, que sintamos, ¿verdad?, que Claro. conectamos. Si hoy lo que dice Estela, lo que dice Julieta, dicen, ah, mira, yo como que no había caído en cuenta de lo que están diciendo, eso como que va para mí, adelante. Hay que tomarlo, hay que comenzar a trabajar. De hecho, al final del programa, Estela nos va a hacer favor de regalarnos por ahí sus redes sociales, su teléfono, para quien guste una sesión como más personalizada. Se la recomiendo bastante, así que bueno, por ahí vamos a tener también ese plus. Estela, me está comentando por acá nuestro amigo Germán que nos vamos a ir a un corte rapidísimo de las Perfecto. marcas que patrocinan este programa y regresamos como en un minutito. Hay que conectarnos nuevamente con el enlace que te pasó por ahí, Germán, pero vamos a estar con el micro apagado y regresamos rapidísimo. Igualmente, amigos que nos están acompañando hoy en Personas que Trascienden, no tardamos nada y retomamos este tema tan interesante, el miedo con respecto a sí tener éxito en nuestros negocios. Así que bueno, ahorita regresamos. Adelante, Germán. Muchísimas gracias. Todo el año tenemos a quien selección. Regala amor, sabor y calidad en pastelería. Coec Repostería te ofrece variedad en postres y pasteles para ese momento único. Haz de esa ocasión especial algo mágico. En Coec sabemos cómo lograrlo. Visita nuestra página en Facebook como Coec. También llámanos o envía WhatsApp al 33 186 313 81. Regálate o regala una exquisita sorpresa Coec.
Bienvenidos amigos, ya regresamos a Personas que Trascienden e Inspiran, transformándonos juntos en este su programa que saben, siempre estamos tratando temas muy interesantes que tienen que ver con el emprendimiento. Todas las herramientas que podamos nosotros darles para que puedan seguir avanzando en sus proyectos profesionales, bueno, pues aquí las van a encontrar y sobre todo también el conocer casos de éxito. Casos de éxito para mí, cualquier emprendedor, cualquier empresario es un caso de éxito porque todos creo hemos pasado por circunstancias en ocasiones un poquito difíciles que con el tiempo vamos aprendiendo pues cómo sobrellevarlas. Así que bueno, este día estamos platicando con una amiga y también patrocinadora de uno de mis programas. Ella se llama Estela Arriaga, es creadora de la marca Airo Healing, que en un momentito más ella nos va a platicar un poquito también de cómo ha vivido esta parte de el emprender. Así que bueno, por acá creo que ya está conectada. Estela, hola. Hola. Ok, pues ya estamos de regreso. Estela, estábamos tocando ese tema tan interesante que de repente creo que es difícil, ¿verdad? Para algunas personas el aceptar, ya lo decías tú, que tenemos por ahí algunos miedos, algunos temores inconscientes o quizá muy conscientes, pero que no hemos podido disolver o transformar más bien, como tú decías, quitarlo y poner algo más, para entonces sí ver resultados en los negocios, en los emprendimientos que estemos teniendo en este momento. ¿Qué te parece, Estela? Sí, para continuar, nos cuentas antes un poquito de Estela Arriaga como emprendedora y ahora como empresaria. ¿Crees que puedas compartirnos algo que diga, sabes qué? Yo pues pasé por esas circunstancias, lo pude sobrellevar, lo resolví, hoy en día pues tengo mi empresa que se llama Airo Healing. Algo que nos puedas compartir, porque también para nosotros es importante que la gente que escuche este programa sepa que todos nuestros invitados han pasado por cosas muy buenas, pero también otras que de repente dices, ay, como que yo creí que no iba a poder con esto, sí pude y hoy mira, mi empresa sigue avanzando. ¿Nos puedes compartir algo de esto, Estela, para luego continuar con el tema de los miedos al emprender? Claro, Adelante. ¿Cuántas horas tienes disponibles, ¿Cuántas Julieta? horas? En este momento no hay muchas horas, pero ¿qué Tú te parece dime. unos, qué serán, 5 minutos que le dediquemos así como de algo Vamos que a digas? pedirnos un café y todo. Ándale, casi, casi. Adelante, Mira, Estela. fíjate que lo que más, ahorita lo que se me viene a la mente y creo que pudiera ayudar más en el tema que Sí, estamos trabajando, ok. yo pasé 5 años antes de poder tener la empresa de manera que funcionara. O sea, previamente tuve 5 años de intentarlo. Intentaba una cosa y no funcionaba, intentaba otra y no funcionaba, Ok. fueron 5 años Ujú. hasta que llegó el momento en el que logré entender, porque realmente fue conciencia, como te lo digo, Sí. conciencia, entendimiento y realidad Ujú. de lo que estaba sucediendo, de lo que yo estaba haciendo mal. Una de las Ah, cosas que yo estaba haciendo mal era creer que podía hacerlo todo yo sola, mira, es un buen punto, sí. que no Sí. necesitaba a nadie. Ujú. Pero después me fui al otro extremo, Ujú. creyendo que yo sola no iba a poder hacer nada y que forzosamente tenía que estar con alguien que estuviera conmigo como con una sociedad, ¿sí? Ok. Que alguien que asumiera los riesgos junto conmigo, Ujú. ¿sí? Entonces, de un extremo yo me fui al otro y ninguno de los dos fue productivo, ¿sí? Sí. Ujú. Y en algún momento solté todo. O sea, cuando vi que ni un extremo me funcionaba ni el otro, solté todo. En ese soltar todo, también solté mis expectativas, todas las expectativas que yo tenía con respecto a mí como empresaria, a Sí. mí como dueña de un negocio, a mí como alguien al frente de un negocio, pero sobre todo las expectativas de mí como profesionista, como una persona dando apoyo, acompañamiento a otras personas, porque finalmente eso es lo que yo hago. Ujú. Yo no vendo un servicio, yo no vendo un producto, yo vendo un acompañamiento, Ok. ¿ok? Sí, sí, muy ¿Por qué? bien. Porque entendí en ese soltar, Ujú. entendí que lo único que podemos hacer por los demás es acompañarlos. Nosotros no podemos solucionarles la vida a nadie. Sí, Eso muy no cierto. es nuestro papel. Ujú. Y cuando nosotros queremos hacer que todo funcione como nosotros decimos, porque estamos del otro lado y no estamos sufriendo como el otro,
Eso Sí. no funciona. Yo te puedo decir que como terapeuta, yo estoy en un sillón, enfrente está el paciente, y eso hace que yo esté de un lado y el paciente del otro, y no significa que yo pueda solucionarle todo al paciente. Solo lo puedo acompañar Muy en bien. su proceso de aprender, en su proceso de ir viajando de un extremo al otro, Ujú. porque en el proceso terapéutico, en el proceso de soltar miedos, vas de un extremo al otro, y luego al otro, y luego al de abajo, y luego, pero son puros extremos, en lo que vas encontrando la manera de llegar al centro, a la neutralidad. Sí. Y en esa neutralidad, en ese camino, lo único que podemos pedir es acompañamiento. Nadie lo puede solucionar por nosotros. Ujú. Y para mí ha sido uno de los más grandes aprendizajes, porque justo eso me permitió, desde la neutralidad, permitirme ser acompañada por otras personas, Ok. solo Muy bien. acompañada, Sí. para poder llegar a donde yo quería llegar. Ujú. Yo sola no lo podía hacer, pero tampoco lo podíamos hacer. Tampoco es sano hacerlo con alguien más si tu propósito es, si vamos a lastimarnos, nos lastimamos juntos. Eso tampoco es sano. No. Entonces, para mí el mayor aprendizaje en esos 5 años fue lo único que los demás pueden hacer conmigo es acompañarme, pero no pueden solucionarme nada, Ujú. Ay, porque pues es mi sí, sueño, porque es mi claro. proyecto, Ujú. ¿sí? Sí, muy bien. Sí, Estela, te comprendo perfectamente en cada punto que fuiste mencionando. Esa cuestión del tiempo, ¿verdad? Cuando uno emprende, que a veces creemos tener la idea correcta y justa, que dices, es aquí, esto es lo mío y pues voy a continuar. Y bueno, en mi caso también, ahorita que yo te escuchaba, era como esa parte de decir, ay, no era por ahí, pero bueno, ya lo intenté y me dejó un aprendizaje, que eso está también padrísimo, ¿no? Ahora, la otra parte que mencionas también, cuando uno emprende, esa cuestión de querer pues hacer todo, porque decimos, es que es mi proyecto, entonces sé que yo puedo hacer eso también y esto, pero resulta que luego nos falta tiempo para otras cosas, si tenemos hijos, pues para los hijos o para la pareja o no sé, alguna otra actividad. Mencionabas la parte también que me gusta mucho que lo hayas dicho, Estela, la cuestión de las expectativas. Es siempre estar esperando algo definido, ¿verdad? Tenemos como esa idea de tiene que ser así, o sea, tiene que suceder de esta manera, porque si no sucede de esa manera, yo como que me siento mal, como que creí que iba a ser de esta otra. Entonces, fíjate, Estela, ahorita que lo mencionas, que ahora también en mi proceso de emprendimiento, que ya voy como para 7 años, y hace como un año, que tiene de hecho este programa, ya cumplió un año, he aprendido también eso. O sea, que en ocasiones no va a suceder el resultado tal cual yo lo esperaba, pero sí cercano. Y cuando empiezas a soltar eso, como que fluyes mejor. Así lo he estado yo viviendo. Y la parte que dices también es muy bonito, el decir, acompañarte de alguien, pero no con esa, quizá como necesidad, ¿verdad? De que esté ahí la persona. O sea, quiero que esté ahí o quiero que estén ahí mis socios, sino porque realmente se está dando de manera pues armónica, no sé si sea la palabra correcta, pero en armonía las cosas, o sea, está fluyendo y uno se acompaña quizá de la pareja si es el socio o socia o si tenemos amigos que son los socios, hablando de un negocio. Entonces también eso que nos estás compartiendo, en verdad muchísimas gracias Estela, creo que la experiencia siempre de otra persona, aquí hemos traído tanto hombres como mujeres, me gusta que cada uno nos hable un poquito de su historia, yo sé que son muchas experiencias, ¿no? O anécdotas que nos suceden emprendiendo, pero eso también nos aporta, nos da un poquito de luz o más luz de lo que ya quizá tenemos. Bueno, por acá me gustaría, Estela, leer algunos mensajitos que nos llegaron. Bueno, por aquí nos está viendo también Nubia, nos manda saludos, por ahí algunas otras personas conectadas, también no está conectado. Nos dice que felicidades por el programa y por los avances, por los logros. Bueno, pues muchísimas gracias. También por acá, desde Estados Unidos, mi tío que está conectado, pues bueno, gracias. Ahí déjenos preguntas para Estela. Si tienen alguna pregunta en especial sobre los miedos hacia el éxito, sobre las creencias limitantes, déjenos aquí sus preguntas para Estela. Por acá teníamos también una pregunta
a través de Exquisita Radio, nos pregunta nuestra amiga GIPS, dice, Estela, ¿se podría decir entonces que el miedo solamente es ignorancia? Y también dice Silvia Sastre, que bueno, muy interesante el programa, muchísimas gracias Silvia. ¿Se puede decir eso, Estela, que el miedo viene de la ignorancia? Pregunta GIPS, así está en Facebook. La ignorancia, bueno, a lo desconocido, lo que no conozco, porque puede ser una ignorancia mental. ¿Por qué? Pues porque no conozco la información, pero también puede ser lo que no conozco emocionalmente. Puede ser lo que no conozco cuando la vida me cambie, porque ese es un punto muy importante que yo ahorita iba a tocar. Sí. Cuando tú tienes éxito en algo, cuando a ti se te logra algo, tu vida cambia. Sí. Definitivamente tu vida cambia. Y entonces tú te ves obligada a cambiar. ¿Sí? Sí, y así por es. lo tanto, tú ignoras hoy, tú y yo y Julieta y todas las personas del universo, Sí. hoy a esta hora y en este minuto, ignoramos cómo vamos a ser en la noche. En 6 horas, ¿qué tipo de persona vamos a ser? Porque no sabemos qué va a pasar en ese lapso de tiempo. 6 horas. Okay. ¿Sí? Sí. Ahora, si lo ampliamos al éxito, a lograr por ejemplo, imagínate que para una persona el éxito es tener en la cuenta 10 millones de pesos. Ok, sí, que puede Vamos ser a su ponerle meta. una cifra así, tal cual, ahí está. Sí. La vida de esa persona va a cambiar. Va a empezar a cambiar paulatinamente conforme vayan aumentándole los ceros, de 100 a 1000, de 1000 a 10,000, Sí. y luego a lo mejor va a tener 100,000, y luego va a tener 1,000,000, y luego va a tener 10 millones, y luego, y su vida va a cambiar, conforme se le aumente un cero va a ir cambiándole la vida. ¿De qué manera? No sabemos. Hay quien se ha suicidado. Porque no ha logrado una meta, ¿verdad? No, porque ahí están los 10 millones y una vez que los tienen, el cambio es tanto, Julieta, pero tan grande, que las emociones son tan extenuantes que no sabe qué hacer con ellas, que nunca se imaginó eso, que terminan suicidándose. Entonces, no sabemos qué va a pasar, no sabemos de qué manera vamos a cambiar y de qué manera nos va a cambiar la vida. Eso es ignorar. Ignoramos lo que va a suceder. Entonces, en base a eso, la respuesta a lo que yo te puedo dar a tu pregunta es que sí. La base del miedo es ignorar. Ignoro el futuro. Ignoro las consecuencias que va a tener en mi vida y en mí mismo lograr ese proyecto que yo tengo o ese propósito que yo tengo o llegar a esa meta o lograr ese objetivo. Lo ignoro porque realmente lo ignoramos. Sí, y ahí, Estela, entra esa parte de la confianza, ¿cierto? O sea, la cuestión de, pues es que siempre vamos a estar ignorando qué va a suceder en el futuro. Siempre. Entonces ahí la confianza, el decir, sé que yo estoy, hablando de emprender, en mi núcleo, en mi don, o sea, ya descubrí qué me gusta, qué me encanta hacer, pero si siempre estamos pensando, o sea, ¿y qué va a pasar? Y esto y lo otro, dicen ustedes también sabiamente, tú y Noris, ¿no? La cuestión de estar en el presente, porque realmente qué importante es, si lo ignoramos, obviamente, como decías tú ya y nos estás explicando muy bien, esta parte de no sabemos qué va a pasar. En ese ejemplo que acabas de poner, Estela, se me hace muy interesante la cuestión de, ya llegó la persona a la meta, se puso esa meta de los millones, ¿verdad? Tener cierta cantidad, llega y ya después no sabe qué hacer. Entonces la importancia de tener también un proceso de cambio en las emociones. Y también yo siempre les digo, Estela, la cuestión de apoyarnos con profesionales, que también creo es fundamental. En ocasiones queremos nosotros o nosotras solas, decir, ¿sabes qué? Yo puedo sola, yo puedo solo. Y de repente pues hay cosas que nos rebasan y ahí es cuando tenemos que buscar ese apoyo con aquel profesional, aquella profesional que digamos, ¿sabes qué? Me gusta su sistema, me gusta cómo habla, cómo conecto con la persona. Creo que eso también es muy, muy importante para que no llegue a pasar algo como el ejemplo que acabamos de poner hace un ratito. Lo que pasa es que la confianza no te sirve de nada si tú no tienes ciertas habilidades Como por para ejemplo, poner en práctica en el proceso. ¿Por qué? Porque en el instante en el que tú tienes una idea, en ese instante surge un proceso. Y si tú le avanzas al proceso y luego le avanzas otro poquito y luego le avanzas otro hasta que logras
hacerlo realidad y tener éxito en esto que empezó como una idea, si tú no tienes las herramientas adecuadas para avanzar en este proceso que vas a ir brincando y luego tal vez retrocedes un poco, luego brincas otro poquito y luego, si tú no tienes las herramientas adecuadas, la confianza no te sirve para nada. Ok. Entonces ahí, Estela, las ni herramientas. Ni la confianza, ni la certeza, ni la seguridad no sirven para nada. Okay. Y uno de los elementos más importantes que debe una persona de tener, pero sobre todo la habilidad para ponerlo en práctica, es el gozo. La capacidad para gozar o para disfrutar o para aprender en todo ese proceso, sin importar si brinco para adelante o si brinco para atrás. Aprendo, gozo o disfruto. Genial, ok. Eso va a hacer que cuando tú llegues aquí, los cambios que se generen sean de impacto más positivo y más suave que si no tienes esos elementos en el proceso. Muy bien. ¿Ok? Sí. Es bien importante tenerlos. Lo que tú dices de estar aquí y ahora, a mí me gusta, me encanta eso, pero no siempre es útil. Realidad, acuérdate, Julieta, la realidad de las cosas es que si yo tengo un proyecto empresarial, así, taparme para no ver el pasado y no ver el futuro, pero estar siempre en el aquí y en el ahora, no me va a ayudar a avanzar mucho. Como empresarios, porque hablábamos de la parte de los emprendedores. Sí, de los emprendedores, Tenemos que tener la habilidad de viajar para atrás, para adelante y de regresarnos al centro. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque con eso vamos a generar algo. Pero yo voy a viajar para atrás no para sufrir, no para sentir culpa ni remordimiento ni nada, no. Lo voy a hacer para que no se me olvide lo que tal vez ya se me olvidó y que ahorita me está haciendo falta como un aprendizaje muy fuerte, porque acuérdate que aprender es uno de los elementos que tenemos que saber usar. Usar, no nada más tener, usar. En todo este proceso de cuando empieza la idea hasta que logro mi objetivo. Aprender. Se aprende del pasado también y se aprende del presente. Tengo que tener esa habilidad de girarme tantito, ver, acordarme, recordar y luego regresar aquí. Ok, eso que ya aprendí, eso que ya pasó, ¿cómo lo voy a poner en práctica aquí, en esta situación que estoy viviendo y para qué me va a servir en el futuro? Sí. ¿Cómo lo voy a usar? Es bien importante tener esa habilidad de saltar. No me voy a quedar en el futuro, porque entonces me estoy perdiendo esto. Me estoy perdiendo las habilidades de disfrutar, gozar y aprender. Pero sí tengo que tener la herramienta de voltear a cualquier tiempo, al pasado, al futuro. ¿Por qué? Porque necesito una planeación. Sobre todo si voy a ser un emprendedor, si voy a generar una empresa, requiero una planeación. No puedo ir al día, pues. Sí, así es. Estela, no aplica, no es real. Y por ejemplo, Estela, esas herramientas, ya nos acabas de mencionar algunas, ¿cómo las va adquiriendo entonces una persona? Puede ser, claro, a través de un proceso terapéutico donde alguien te vaya guiando, o no sé si también el tema del coaching. ¿Cómo se pueden adquirir esas herramientas? Mira, ahorita digo, por si, no sé si puedan mencionarlo. Claro, Ahorita en Aerohealing justo tenemos un programa para eso, en donde ya sea de manera presencial en diferentes ciudades de la República que ya estamos ahí presentes, como Guadalajara, estamos en la Ciudad de México, estamos en Torreón, estamos en Ciudad Juárez y estamos en, si no me equivoco, Guanajuato. Mira, en esas padrísimo. 5 ciudades ya estamos de manera presencial con diferentes empresas, en donde les estamos dando toda esta capacitación que está avalada, por supuesto, por la Secretaría del Trabajo y por la Secretaría de Educación Pública, para que los trabajadores puedan adquirir todas estas herramientas. Esto lo estamos haciendo de manera empresarial. Pero si alguien todavía no tiene como este avance su empresa para poder que nosotros podamos ir, lo estamos haciendo también en línea para los emprendedores. Entonces, es bien importante, bien importante analizar las cosas,
una de las cosas que siempre les decimos en estas capacitaciones es, tú escucha todo lo que tú quieras, lee todo lo que tú quieras, pero analízalo. Sí. Analízalo, realmente analiza. O sea, hay cosas que no te sirven. Hay cosas que nomás hacen bulto en tu cabeza. Suéltalas. Esas no. A lo mejor después te pueden servir, pero ahorita no. Entonces, es muy importante tener conciencia. Lo hablábamos desde el principio. ¿A qué le tengo miedo? ¿Y cuáles son todas las falsas herramientas que he estado utilizando para fortalecer, crear una fortaleza alrededor de ese miedo y que ese miedo genere tanto impacto en mi vida? Hay que ser conscientes. Hay que tronar el globito de la fantasía. Hay que aterrizarnos en nuestra realidad. Y la realidad de cada empresa es diferente. Y la realidad de cada empresario es distinta. Y la realidad de cada emprendedor es diferente. La realidad es distinta siempre. Y por eso es muy importante, Julieta, que si tú como emprendedor o alguno de los que nos están escuchando se va a someter a un proceso de evolución personal, de evolución laboral o de evolución como empresa, coordinado con todos sus colaboradores, siempre busquen a alguien que les permita tronar ese globo y bajar, pero que no lo suelten así de sopetazo como les decía ahorita, porque hay muchos programas que te sueltan. Y no todas las personas están diseñadas para soportar ese tipo de golpe. Sí, también, muy importante eso. No todos estamos diseñados para soportar esa realidad así tan de repente. Entonces, bueno, si sirve de algo, nosotros en Aerohealing tenemos este programa súper, pero está formado para en todos los flancos de las personas dar como la capacitación adecuada para de manera integral fortalecer a todos los componentes de la empresa. Ok, genial. Y ahí entonces, Estela, ¿qué número de teléfono, qué redes sociales, aprovechando ya este tema que estamos tocando, si gustas, dile a la gente que hoy nos está escuchando cómo te pueden localizar si les interesa este plan que nos estás comentando ahorita también? Háblales un poquito también de Aerohealing, cualquier promoción que tengas, claro. Adelante. Sí. Aerohealing somos diferentes terapeutas, somos psicólogos, terapeutas, nutriólogos que estamos juntos trabajando cada uno desde su área de expertise para hacer que tú te sientas mucho mejor. Podemos prepararte a ti si te interesa dar terapia, si ya eres psicólogo, si eres terapeuta y te interesa adquirir todas estas herramientas, te podemos preparar. Estamos avalados por la Red Conocer y estamos avalados por la Secretaría del Trabajo. Entonces, todo lo que tú tomes con nosotros tiene validez. También tenemos la parte de terapia individual, en donde recibimos personas que quieren trabajar consigo mismas, pero no como un proyecto grupal, sino de manera individual. Con gusto también los podemos recibir. Y tenemos la parte empresarial, en donde trabajamos desde la parte de mercadotecnia y ventas, liderazgo, toda la parte de auditoría, de cómo podemos cuidar los detalles en una auditoría, hasta la parte emocional, la parte de trabajo en equipo, o sea, somos un equipo tan fuerte en Aerohealing que lo que tú necesites dentro de tu empresa o dentro de tu emprendimiento, nosotros te armamos lo que tú necesitas. Ah, pues qué padre, genial. Somos muchas personas profesionistas que nos unimos, justo como lo que les platicaba hace rato, solo nos acompañamos en el proceso, somos engranajes, ninguno es el trabajo de nadie más, y así es como hemos logrado crear una empresa muy sólida con esta filosofía. Nadie hace el trabajo de nadie, nos acompañamos y así nos hacemos más fuertes. Claro, claro que sí. ¿Y cómo los vamos a localizar por ahí en redes sociales, Estela? Por favor. Bueno, me pueden localizar en mi celular, que es el 87 11 10 04 41. Ah, por ahí, Estela, creo que está apagado tu micrófono. Perdón. Ah, sí, se había apagado. Si gustas, repetimos nuevamente el número de teléfono. Perdón. Si no te preocupes. 87 11 10 04 41. Estoy en la ciudad de Torreón, Coahuila. Muy bien. Yo soy la directora de Aerohealing, entonces, bueno, el contacto directo para armarles cualquier paquete personal, grupal
o para terapeutas o psicólogos, una servidora, Estela Arriaga, 87 11 10 04 41. Sugiero que primero me manden un mensaje para saber quién eres y todo y contestar, porque por ejemplo ahorita si me estuvieran hablando por teléfono pues no puedo responder, o cuando estamos en terapia o cuando estamos con algún grupo Sí, no un respondemos mensajito, así es. llamadas. Sí, mándenos un mensaje, o en redes sociales nos pueden encontrar como Aerohealing o Aerohealing México, o en mi perfil personal como Estela Arriaga, o también nos pueden encontrar como Boga Torreón, BHOGA, que somos juntos, somos todos juntos. Lo que pasa es que en una página subimos todo lo que es de empresas, en otro subimos todo lo que es de psicología, en otro, pero somos lo mismo. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, Estela, ahí están ya los números de contacto, las redes sociales para quien guste y hoy nos haya acompañado en este programa. Bueno, la intención, como les decía, era hablar un poquito, porque como dice Estela, esto es un tema muy, muy amplio, muy vasto, la cuestión de hablar del miedo, de los temores, cuando uno está emprendiendo, que nos impide llegar a sí tener resultados buenos o ese llamado éxito. Así que bueno, por acá no nos queda mucho tiempo. Estela, rapidísimo voy a agradecerle también a las marcas que patrocinan Personas que Trascienden e Inspiran, que también son marcas buenísimas, así como Aerohealing. Tenemos por acá a Grupo Nuño, a Colegio Palmares, a Cambayas Accesorios, Ayla Muñecas Artesanales, Sangrita Fiesta Mexicana, Legal Business Geek. Tenemos también a Yuriria Robles, ella es cosmiatra especializada en acné y rejuvenecimiento. También tenemos a Green Concept y finalmente a Coec Repostería Gourmet. Los invitamos a que visiten sus páginas, al igual que visiten Aerohealing. Créanme que van a encontrar servicios, productos buenísimos, cosas que nos van a ayudar a todos a nivel personal y por supuesto a nivel profesional. También para finalizar, anuncios rapidísimos. Por acá les anunciamos que estamos invitando a aquella gente que tenga un mensaje positivo por dar. Bueno, si quieren tener su propio programa de radio, los invitamos a que se unan a nuestro equipo de Exquisita Radio. Mándenos un mensajito, ya sea a través de Personas que Trascienden e Inspiran en Facebook o directamente a la página de Exquisita Radio. Nada más mencionen que lo escucharon acá y por ahí, bueno, vamos a manejarles quizá algún tipo de promoción, lo estamos checando. Otro anuncio, voy a tener el sábado un taller de ventas para principiantes, algo sencillo y práctico. Si te interesa saber más de ese tema, igualmente escríbeme a Personas que Trascienden e Inspiran en Facebook. Una más, si tú quieres iniciar un negocio muy fácil, con 250 pesos lo puedes hacer si te gustan las ventas. Esto se ha enfocado en salud y en belleza. Y ya finalmente, si deseas mayor proyección para tu marca, también te invito a que te unas a alguno de mis programas para que puedas tener más presencia en muchos lugares. Esos anuncios son, como ven, rápidos, sencillos, efectivos y por supuesto agradecerte, Estela, que nos hayas acompañado este día. No sé si gustes en un minutito dar un último mensaje antes de despedirnos. Pues, ¿qué les puedo decir? Que emprender es padrísimo, disfrutar el proceso de creación hasta lograr ver los resultados también es padrísimo, también es muy reconfortante, muy motivante. Entonces yo los invito a que busquen siempre, siempre rodearse de profesionales que les puedan dar la realidad de las cosas, que no te inflen hacia una fantasía en la que tal vez tú ya estás metido, sobre todo cuando tienes miedo. Y que no dejes que nadie te diga que no puedes hacer las cosas. Siempre puedes lograrlo. A lo mejor no con las expectativas que tú buscas, pero siempre puedes lograr hacer lo que tú quieres. Mereces ser feliz, mereces lograrlo todo y mereces la dicha de compartir eso con todos los que te rodean. Claro que sí. Ay, pues muy bonito mensaje, Estela. Pues bueno, ahora sí nos tenemos que despedir. Te envío un abrazo. Gracias que nos acompañaste también. Y gracias a tus conocimientos y por supuesto gracias a Germán también que está acá en cabina y a la gente que se conectó o vaya a escuchar esta entrevista en lo posterior, que les sea muy útil. Nos vemos el siguiente lunes a las 5 de la tarde. Recuerden, Personas que Trascienden e Inspiran, transformándonos juntos, dedicado al emprendimiento. Hasta pronto, amigos, que estén muy bien. Gracias, bye. Estela. Bye. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.